Queremos hablar, si Dios nos permite, terminar el tema que comenzamos hace 2 domingos, combatiendo el espíritu asirio. Y usted recordará que el texto que nos sirvió de base, o que nos ha estado sirviendo de base, está en el libro de Miqueas, capítulo 5, versos del 5 al 6. Dice, y este será nuestra paz, refiriéndose a Jesucristo. Jesús traerá paz al pueblo de Israel, como ha traído paz a nuestros corazones. Aleluya. La Biblia dice que Él es nuestra paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimro, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a extraer por tu espíritu la enseñanza que debemos de tener en nuestros corazones. Pero más que eso, ayúdanos a vivirla, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Como vimos en semanas anteriores, el asirio no es otra persona que el anticristo. Debemos decir las características del anticristo a la luz de las Escrituras. Será un personaje que con mucha astucia engañará a la humanidad. Será un personaje que tendrá tal poderío que hará descender a un fuego del cielo y habrá señales que saldrán por su mano. Será un personaje que dice la Escritura, del amor de las mujeres no hará caso. Será un personaje que va a quebrantar la ley, que va a cambiar el sistema de la ley que Dios ha establecido. Y es un personaje muy interesante porque la Biblia ha profetizado de él desde hace mucho tiempo y dice que desde los días de Jesús ya ese espíritu se estaba moviendo en medio de los discípulos de Cristo. Y como vemos, vendrá el anticristo y va a hollar Jerusalén, va a hollar la ciudad santa. Y ustedes saben que los israelitas harán un pacto con ese anticristo. Y a la mitad de la semana, dice la Escritura, él va a quebrantar ese pacto. Es el pacto que necesita Israel para poder tener un ambiente de paz. La Biblia nos enseña que cuando Israel diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción sobre ellos. Pero para que ellos puedan decir paz y seguridad, primero tienen que ver establecido un gobierno que les ofrezca esa paz. De manera que el anticristo hará una alianza estratégica con la nación israelí y va a convocar a todo el mundo para que entre en esa armonía. Y cuando ya ellos por fin se sientan confiados, la Biblia dice que ese anticristo se va a sentar en el templo que hoy en día los judíos no tienen, pero tienen todos los elementos para construirlo en un abrir y cerrar de ojos. Tienen todas las herramientas, el altar del sacrificio, la fuente del lavacro, el candelero, todo está listo, solamente es insertarlo. Y ustedes saben que hoy en día hay lo que se conoce como en construcción moderna, como edificios prefabricados, y todo en Israel está prefabricado. Aún lo que antes existía en las vacas alazanas o vacas rojas, que habían desaparecido aparentemente, hoy en día a través de la clonación, ustedes saben cuando comenzó a clonarse, primero una oveja y luego vino clonación de otros animales, ellos pudieron clonar a través de células madres lo que hoy en día ya ellos tienen reservado para los sacrificios, las vacas alazanas o vacas rojas. De manera que el escenario profético está delante de nuestros ojos. Miramos que todo está a punto de cumplirse y que el anticristo está a punto de gobernar las naciones. Hoy en día más que nunca se les está
pidiendo a la humanidad que levanten un líder que pueda gobernar al mundo entero, hoy en día se propugna para que haya una unidad religiosa y política en todo el mundo y las naciones estén regidas por un gobernante que traiga la seguridad nacional para todas las naciones y para el mundo y la humanidad. Así que el reino del anticristo está a las puertas. Miramos hoy en día cómo la palabra nos muestra que para poder hacer comercialización en aquel tiempo es necesario que la humanidad tenga el sello o el número o la marca de la bestia. Y vemos que su número es 666 y que ese sello o esa marca deberá estar en la frente o en la mano derecha. Ya hoy en día está la tecnología aplicada, ya vemos los microchips que están para insertarse, ya mucha gente lo tiene puesto, ¿sí? Y ya muchos animales lo tienen puesto. Y vemos hoy en día que en Dinamarca ya se está comprando con el chip insertado, que indica todo lo que usted tiene en cuenta bancaria, todos los datos personales, ya están en disposición. Así que ya en Dinamarca eso es una realidad, la marca del Verichip. De manera que nosotros vemos que el escenario profético está delante de nosotros y la iglesia de Jesucristo, ha sido hollada por el espíritu del anticristo. Y eso es lo que hemos estado hablando en semanas anteriores, que ese espíritu ha pisoteado la doctrina de Cristo, ha pretendido anular la palabra de Dios, pisotear la palabra de Dios, sacar la palabra de Dios del pueblo, porque un pueblo sin conocimiento perece. La Biblia dice en el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. De manera que si no se predica de la Biblia, si no se habla de la palabra de Dios, entonces es muy fácil para el enemigo poder quitar la doctrina sana de Cristo Jesús y que no haya sana doctrina y que el pueblo viva en un libertinaje o en un legalismo como lo que hoy estamos mirando que ha invadido la iglesia del Señor. Así que podemos nosotros mirar algunos aspectos que son necesarios para nosotros. El espíritu asirio o el espíritu del anticristo ya está operando y se ha metido en muchos lugares, ha llegado a muchas congregaciones y déjeme decirle, nosotros no somos la excepción. El espíritu del anticristo ha estado queriendo operar de una manera como hemos visto en las semanas anteriores que él opera, y yo voy a ser un poco más específico dentro de un instante, pero el propósito es pisotear el nombre de Cristo y dañar la sana doctrina. Dios, al igual como lo hizo con el pueblo de Israel, lo va a hacer con su pueblo, con la iglesia. Amén. Dios va a defender, Dios va a levantar un ejército de pastores, de príncipes, que se levanten para defender con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios, a la iglesia de Cristo. La iglesia, déjeme decirle, en ningún momento estará desprovista de cobertura. La iglesia en ningún momento estará desprovista de cuidado. Dios ha permitido y ha dejado de esa forma regalos que Él mismo envió para cubrir la iglesia, para guardar la iglesia, para salvaguardarla. Inclusive en el arrebatamiento la iglesia irá salvaguardada, cubierta con ministros que llevarán a espada para defenderlo de los terrores de la noche. Quiere decir que habrá espíritus que querrán estorbar que la iglesia sea levantada, pero Dios ha preparado un ejército valiente con espada para defenderlo y llevarlo y presentarlo como una virgen pura, limpia y sin mancha delante del Cordero de Dios. Amén. Entonces, miramos que la iglesia estará siendo equipada por los ministerios, por eso es que es tan importante. Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento doctrinal. Y es por eso tan importante la función ministerial en este tiempo, los ministerios que están operando bajo la unción del Espíritu Santo para guardar la iglesia, para proteger la iglesia, para cuidar de la gente que ha sido lavada con la sangre de Cristo y comprada a precio de sangre por el Cordero de Dios. Amén. Entonces, las semanas anteriores vimos 7 pastores
que en el Antiguo Testamento fueron agradables a los ojos de Dios. Y cada uno de ellos nos señalan características que en el tiempo de hoy Dios estará poniendo en hombres que van a pastorear la iglesia del Señor para cuidar y salvaguardar a la iglesia y protegerla. Vimos, por ejemplo, a Abel, un hombre de fe, que por la fe presentó más excelente sacrificio. Vimos que este Abel, personaje extraordinario, nos da una enseñanza magistral a nosotros, que es necesario que no perdamos la fe, porque el espíritu del anticristo querrá robarse la fe. El espíritu del anticristo se levantará para matar a los hermanos, para matar a la iglesia, como lo hizo con Abel en aquel entonces. Se va a levantar ese espíritu, pero Dios está levantando hombres de fe que puedan levantar un altar agradable delante de Dios y podamos honrar al Señor. Amén. Amós, un hombre que profetizó en tiempos difíciles, en tiempos de idolatría. El espíritu del anticristo lleva a la iglesia a la idolatría, a idolatrar no solamente imágenes, sino que también eso es parte del paganismo, del espíritu del anticristo, pero también lleva a que la iglesia de Cristo esté idolatrando a personajes. Este cantante, aquel predicador, aquel apóstol, y ya la gente ya no se conforma con los títulos que la Biblia le asignó a los que fueron formados y llamados por el Señor. Hoy en día hay títulos como mega apóstoles, que yo digo, ¿de dónde los sacaron, verdad? Entonces la enseñanza es que debemos tener el espíritu que el Señor nos ha puesto, que como dice la palabra de Dios, no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Es el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia. Nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos de la capacitación del Espíritu para poder nosotros confrontar con las herramientas que Él nos ha dado. La Biblia dice que Él nos ha dado armas poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Amén. De manera que Dios nos habilitó y nos ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la cual hoy más que nunca tenemos que empuñar en nuestras manos, hermanos, para poder confrontar esta lucha. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, potestades, huestes de maldad que operan en las regiones celestes y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Muy bien. La semana pasada pudimos hablar un poco de Amasías. Y en resumen vimos lo siguiente acerca de este príncipe. Vimos que este príncipe confrontó a los siervos que habían asesinado a su padre, ¿verdad? Hoy en día el espíritu del anticristo se levanta queriendo atacar las cabezas, queriendo atacar a los padres espirituales. Entendamos que se ha levantado en contra de los ministerios. El espíritu del anticristo se levanta en rebeldía en contra de las autoridades y aún de las autoridades delegadas también. Es un espíritu que viene a destruir la iglesia. Y se ha metido y ha hollado muchos lugares. Y hay iglesias que han sido divididas porque la Biblia dice que cuando se golpea al pastor, las ovejas se dispersan. Amén. Y era el pastor y las ovejas serán dispersadas. Y eso ha ocurrido en muchos lugares. Es un espíritu que se ha movido de una manera increíble. Pero este hombre de Dios, Amasías, organizó un ejército. Y es importante que entendamos la importancia de estar en orden para la batalla espiritual. La Biblia dice que cuando dos o más de vosotros se pusieren de acuerdo, ponerse de acuerdo es algo que nosotros necesitamos con urgencia para entender que la lucha espiritual no se puede enfrentar en desorden. Por ejemplo, si nosotros estamos ante una persona que está siendo afectada por un espíritu inmundo y lo rodeamos varias personas con la intención de ayudar a ese hermano o hermana, porque puede ser un hermano o una hermana estorbada por el diablo, ¿sí o no? Si no hubiese sido de esa manera, y abro un paréntesis para decir esto, porque algunos se pelean con esto, no, la iglesia del Señor no puede estar endemoniada, y déjeme decirle, hay muchos cristianos endemoniados, muchos cristianos estorbados por el diablo, que el Señor los reprenda. Si no hubiese sido así, Jesús no le hubiese dicho a la sirofenisa que el pan de la liberación era de los hijos.
Entonces, si el pan de la liberación es para los hijos, y es una enseñanza de Cristo, quiere decir que los cristianos podemos abrir la puerta al enemigo, dejarnos confundir por espíritus y dejar que esos espíritus nos influencien, nos dominen y nos gobiernen. Y terminar nosotros estorbados por el diablo y necesitados de liberación. Mucho pueblo necesita ser libre de espíritus que ya le gobiernan y le dominan. Que ya no es simple carácter, ya no es simple, ya no es una simple manera, un estilo de vida. No. No es un simple temperamento. Es algo que te gobierna y te domina y no tiene freno. No hay manera de pararlo. Cuando se desata, te gobierna y hace que hagas, que aún destruyas hasta tu propio hermano. Son espíritus de los cuales la iglesia necesita ser libre por el poder de la palabra. Amén. Y miramos también que Amasías hizo algo muy importante, y es que él exterminó a Edom. Miramos nosotros la semana pasada que el Edom no es otro que Esaú. Esaú, que dice la Biblia en el libro de Hebreos que era fornicario, es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo se mueve trayendo fornicación dentro del pueblo de Dios. La Biblia dice que Esaú también renunció a sus derechos de primogénito y negoció. El espíritu del anticristo hace que mucha gente negocie su posición de hijo de Dios con tal de ser halagado con un plato de lentejas, con algo pasajero en este mundo, con un deleite, con un placer momentáneo que lo va a llevar a perder lo más valioso que tiene. Por eso la Biblia dice que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Amén. Entonces miramos nosotros acá que Amasías pudo confrontar a los que mataron a sus padres, puso en orden los ejércitos, el ejército de 300,000 hombres de guerra que Dios les había dado, y también hizo algo muy importante, que fue que exterminó a Edom, gente arrogante, soberbia, malvada, ¿sí? Que impidió el paso de los hijos de Israel por el desierto. Se levantó contra sus propios hermanos para estorbarle en su transitar por el desierto. Y la Biblia dice que Amasías los exterminó. Es un movimiento espiritual que hoy en día está más interesado en lo material que en lo espiritual. Es la doctrina del reino ya, o el dominionismo del cual hemos hablado anteriormente. La gente que dice que el reino del Señor es ahora que hay que tomarlo, que es ahora que hay que gobernar, que es ahora que hay que reinar. Y es la gente que está llevando al pueblo a que se involucre con la idea de que es necesario que tengamos presidentes cristianos, porque hasta que todo el mundo no esté gobernado por presidentes cristianos, entonces Cristo no vendrá. Es una mentira del diablo, porque la palabra de Dios no enseña eso por ningún lado. La doctrina del dominionismo es una doctrina diabólica, es una doctrina influenciada por el espíritu del anticristo, que se levanta en contra de la sana doctrina de Cristo, se levanta en contra del personaje principal de toda la humanidad y de toda la creación, que es Jesucristo, porque quiere anteponer conceptos filosóficos, religiosos, mágicos, para querer envolver a la humanidad, hechizar a la humanidad y envolver al cristianismo a una cosa que Dios no ha hablado ni ha dicho en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces Amasías confrontó eso. Aprendamos un poco de Asa. En el libro primero de Reyes, capítulo 15, del 11 al 13, dice: Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas. Algunas versiones dicen a los sodomitas de los santuarios paganos. Y se deshizo de los ídolos que habían hecho sus antepasados. Hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedrón. Así que de Asa podemos aprender algunos detalles que son muy importantes. En primer lugar, el nombre Asa significa sanador, curador, médico. Dios está levantando una generación con este espíritu. El espíritu que Dios mismo
puso en su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a sanar a los enfermos. Él vino por los necesitados. Dios está poniendo un corazón compasivo y una visión como la de Él, como la de su Hijo Jesucristo, para que nosotros vayamos a sanar los corazones que han sido dañados, que nosotros vayamos a curar a aquellos que han sido lacerados, amén, por el poder y la autoridad de la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. La Biblia nos dice que éste hizo lo recto ante los ojos de Jehová, destruyendo a los sodomitas o aquellos prostitutos o prostitutas, como dice la versión Nueva Traducción Viviente que acabamos de leer, que le llama de esa manera, que son gente que han prostituido el evangelio. Es gente que se ha metido dentro de las congregaciones con todo lo que operó en el sistema de Sodoma. Por eso Jesús dijo, los postreros días serán como los días de Lot. Y en los días de Lot nosotros miramos que Lot, que era un líder en Sodoma y estaba a la puerta de Sodoma, nosotros miramos el espíritu que operaba en aquellos días. Miramos el espíritu del homosexualismo que operó en los días de Lot. Gente que fueron a decirle, queremos conocer a los dos varones que han llegado a tu casa. Desde el más pequeño del pueblo hasta el más grande, todos querían tener relaciones sexuales con los dos ángeles que habían visitado a Lot en su casa. ¿Sí? Es un espíritu, el espíritu del anticristo se ha metido dentro de la iglesia hoy en día pretendiendo que el homosexualismo no es otra cosa que una preferencia sexual del individuo. Eso es una mentira de Satanás, porque el homosexualismo es la consecuencia del pecado del hombre, que habiendo conocido a Dios no honró a Dios, y entonces Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer toda cosa que está haciendo el hombre y la mujer hoy en día. La que practica el lesbianismo y el que practica el homosexualismo está influenciado por espíritus de error, porque no quisieron darle la gloria a Dios, porque no quisieron tomar en cuenta a Dios. Si usted quiere que yo le defina eso con un texto bíblico, vaya a Romanos capítulo 1 y usted se va a dar cuenta que la razón por la que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, hombres echándose con hombres y mujeres con mujeres, fue porque no quisieron reconocer que Dios era el único Dios verdadero, y habiéndolo conocido no quisieron honrarlo como tal. De manera que no es una enfermedad el homosexualismo, ni tampoco es un derecho que tiene toda persona, como dicen algunos. Es el derecho de preferencia sexual que tiene cada uno. Yo quiero decirle que Dios hizo dos géneros. Dios hizo el género masculino y el género femenino. Y que cuando Dios hizo el género femenino, lo hizo por causa del hombre, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. No dijo, voy a hacer una ayuda para él. De manera que el espíritu del anticristo ha hollado muchas congregaciones. Tristemente vi yo en semanas pasadas en la internet una boda de 2 ministros evangélicos. Y peor, otro que se prestó a casar a esos 2 sinvergüenzas. Déjenme decirle, amados, que en los Estados Unidos hay un grave problema con las iglesias. Es que el libertinaje es tan grande y la libertad famosa de culto es tan amplia que ha sacado a Cristo del país, de la nación, de la constitución y de todo, para darle apertura a todo tipo de creencia filosófica y religiosa, inclusive a todo idealismo que propugna cualquier ser humano que un día se levantó con la cabeza caliente y quiso decir que era bueno que el sol se pusiera al revés y así hay que ponerlo al revés. Y bueno, y gente que se inventan cada cosa cada día. Y hoy en día las iglesias están en la obligación en los Estados Unidos, si no se curaron en salud, van a tener que caer en los lazos del diablo. Porque curarse en salud es poner en su documentación, en la carta que dice, nosotros somos la iglesia tal y nuestras creencias, nuestros fundamentos, nuestros principios, nuestros valores son esto y aquello. Nosotros creemos, y eso tienen que ponerlo con una cláusula, creemos en el matrimonio que fue dado por Dios entre un hombre y una mujer. Porque si no lo dice así la constitución de la iglesia, entonces están obligados los ministros a casar a cualquier pareja homosexual o lesbiana que quiera que ellos lo casen.
Y todo porque no se han curado en salud, porque prefieren correr con la corriente del mundo. Y Romanos 12:2 dice que no nos adaptemos a este siglo, porque este siglo está corrompido, el sistema de este mundo está corrompido. La Biblia dice: no os adaptéis a este siglo, antes bien, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para ustedes. No nos adaptemos a este siglo. No nos adaptemos a la forma de pensar, porque el espíritu del anticristo ya está operando. Y el espíritu del anticristo va a llevar a la iglesia a un pensamiento libertino, a un pensamiento abominable delante de Dios, porque Dios abomina eso. Y por eso Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra. Y Dios va a destruir esta humanidad una vez más con fuego, como lo hizo con Sodoma. ¿Saben por qué? Por causa del pecado de la humanidad. Pero en Sodoma no solamente había homosexualismo y lesbianismo. En Sodoma había abundancia de pan, pero unos pocos lo tenían y no le daban para saciar al hambriento. Eso eran de los pecados de Sodoma. Otro de los pecados de Sodoma: la soberbia. Como la tienen muchas naciones que se creen lo más importante del mundo y que todo el mundo tiene que inclinarse delante de ellos. Y que se atreven a llamarnos a nosotros país tercermundista. A propósito, yo quiero que alguien me diga cuáles son los del segundo mundo y cuál es el otro mundo que existe, porque yo no me conozco un solo mundo. Y yo no sé por qué, con términos, bueno, sí sé por qué, porque el término es que el anticristo se levanta, hermano, con términos despectivos para destruir lo que Dios ha hecho. Pero yo quiero decirles esto: que lo vil, lo menospreciado y lo que no es, eso escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, hermanos, es importante que entendamos. Asa, entonces, por otra parte, trató con ese incesto que hubo en Sodoma. Miren, ¿se acuerdan que en Sodoma, cuando Lot pudo salir de Sodoma junto con sus dos hijas, las dos hijas dijeron: se va a acabar todo, ahora tenemos nosotros que acostarnos con nuestro papá para poder tener descendencia? ¿Se recuerdan de eso? Y emborracharon a Lot. Entonces note, el espíritu del anticristo es emborrachar a la cabeza para seducirla y tener relación con ella. Y es lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias, que vemos un incesto espiritual de autoridades que caen ante la seducción de un pueblo que los lleva a la fornicación y al adulterio. Y eso es un pecado. El incesto espiritual es un pecado que hoy en día está ocurriendo en muchos lugares. Y muchos ministros, tristemente, están cayendo en ese incesto espiritual, porque están teniendo relaciones con hijas espirituales. No los oigo decir amén, pero eso es así. Entonces, dice que por otra parte, Asa también enfrentó a Maaca, que era su abuela, que era reina, y le quitó su posición de reina, porque Maaca había pervertido el reinado de Judá. Maaca se había levantado una imagen con un símbolo sexual masculino. Eso, había levantado, para así decirlo, con términos llanos que usted lo entienda, un obelisco macho. Ustedes miran lo que nosotros tenemos en el malecón. Eso es un obelisco macho. Y el obelisco no es otra cosa que un símbolo de adoración al órgano sexual masculino. Y eso hizo Maaca. Levantó un objeto para ser idolatrado, para que la gente se postrara delante de él. Y entonces su nieto, cuando tomó el gobierno, cuando tomó la responsabilidad de gobernar, entonces la quitó como reina madre. Dijo: usted ya no va a ser más reina. Y la quitó de aquella posición que ella sustentaba. Recuérdense ustedes que vimos la semana pasada, o no sé si fue la semana pasada que lo vimos, el significado de Maaca, no es hoy que lo vamos a ver. La que oprime, eso significa Maaca. La que oprime, la que castra, la que le quita la autoridad a los hombres. Es el mismo espíritu de Jezabel.
El mismo espíritu de Jezabel que le quita la autoridad a su marido. ¿Se recuerda cuando Jezabel, la esposa del rey Acab de Israel, le quitó la autoridad cuando él quería la viña de Nabot? Y entonces Nabot le dijo que no le daba su viña ni se la vendía. ¿Y para qué tú eres rey? Pásame el anillo. Le quitó el anillo, firmó una carta para que le quitaran la vida a ese perro que le estaba negando su tierra al rey de Israel. Y después que lo mandó a matar y lo sentenció, le dijo, mira, ahora toma la tierra. Entonces ella se atribuyó la autoridad del rey para ordenar quitarle la vida a Nabot y quitarle la viña. Y es una potestad que se ha levantado hoy en día contra la iglesia. Y vemos hoy en día mujeres ocupando lugares de hombres. Vemos nosotros en nuestros días con mucha tristeza, mujeres dicen ser apóstoles. Hermanos, la posición apostólica no la puede ocupar una mujer, porque los apóstoles están para cubrir al cuerpo ministerial de Jesucristo. Y una mujer no puede ocupar esa posición porque tendría que enseñorearse sobre los hombres. Y la Biblia, Pablo enseña, no permito a la mujer que enseñe enseñoreándose de los hombres. Entonces, el ministerio apostólico, en primer lugar, no vemos a Cristo nombrar a ninguna mujer apóstol. Ni él, ni el Espíritu tampoco dio en los días del Nuevo Testamento. No vemos nosotros en la Biblia ninguna mujer que se llamara apóstol. De hecho, ustedes miran en la Biblia que los que quieren justificar a la mujer apóstol buscan a Junias. Este Junias que aparece al lado de Andrónico en el libro de Romanos. Pero déjenme decirles esto. Junias no puede ser una mujer por una simple razón. Porque ni antes ni ahora, en ninguna cárcel que yo conozco y que haya conocido en la historia, metían a los hombres y a las mujeres juntas. Y la Biblia dice que Junias era compañero de prisión del apóstol Pablo. Si hubiese sido una mujer, nos dijera, era mi compañera en la prisión. Pero él dice que eran compañeros de prisión. Entonces, no existe tal cosa como mujeres apóstoles. Y hoy en día vemos mujeres apóstoles que están destruyendo la doctrina de Cristo. Con invenciones, hermanos. Escuché a una que dice ser apóstol en estos días, que sale en un video, diciendo a los hermanos, agarren el billete que van a ofrendar, agárrenlo en la mano, le decía. Y pónganselo en el oído, porque ahora los billetes le van a hablar al oído. Miren, hermanos, una doctrina diabólica que yo no sé de dónde la han sacado. Y una manipulación para pedir en la iglesia, miren, hermano. Una manipulación para hacer que la gente ofrende lo que no tiene. Yo quiero ver, decía ella, los que van a diezmar, los que van a ofrendar $10,000, pónganse de este lado. Y los que van a ofrendar $500, y los que van a ofrendar $1,000, pónganse. Y lo fue ubicando en diferentes lugares. Le pasaron una a un sobre, le dijo, mire, eso no sirve porque eso no tiene su nombre, eso no tiene su dirección, esto es un compromiso. Antes dice, pero ya está hecho el cheque, le dijo a la persona. Ah, está hecho el cheque. No. Bienvenido. Una manipulación diabólica dentro de la iglesia, hermanos, de esas que dicen ser apóstoles. Y están dañando el cuerpo de Cristo. Están dañando la doctrina cristiana, hermanos. Y eso es importante que nosotros entendamos que ese es el espíritu del asirio que se ha levantado y que ha hollado muchos lugares. Debemos cuidarnos de esas cosas. Aprendamos un poco de este otro personaje que es Asa. En Segunda de Crónicas, capítulo 17, del 1 al 6 y versículo 9, la Escritura dice, luego Josafat, hablaremos de Josafat, ya hablamos de Asa, hablemos de Josafat. Hijo de Asa, lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre, ofreció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá.
Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todos los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Y el verso 9 dice: llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando a la gente. Entonces, ¿qué cosas nos dice aquí la Escritura que enseñó Josafat? ¿O qué hizo Josafat? En primer lugar, afirmó su reino fortificando las ciudades. Es muy importante que nosotros preparemos las áreas dentro de la iglesia para estar fuerte contra las acechanzas del enemigo. Por eso es que es tan importante la base doctrinal, hermanos. Por eso insistimos, si usted quiere servir en cualquier área de la iglesia, tiene que estar fortalecido doctrinalmente hablando, porque el enemigo puede combatirlo a usted en el lugar, en el momento en que usted ocupe un lugar, una posición en cualquier área de la iglesia. Si usted no está preparado, el enemigo lo va a confrontar, lo va a investir. O a embestir, así es, lo va a chocar, le va a dar un golpe si usted no está preparado para el lugar donde Dios quiere colocarlo. Por eso necesitamos tener base doctrinal. Si no tenemos base doctrinal, cualquier viento de doctrina nos hace mover y podemos caer en cualquier práctica. Por eso miramos que en algunos lugares cae una gente con un problema espiritual y la gente se vuelve loca, todo el mundo comienza a reprender al mismo tiempo. Y uno le dice, tú te vas fuera, y el otro le dice, te ato, y el otro le dice, te reprendo. Y ahí hay un alboroto que los demonios lo que hacen es que se ríen de la gente, y el alboroto sigue. Entonces, en lugar de darle culto a Dios y honrar a Dios, la gente se enfoca en el problema que ha sucedido, y todo el mundo está enfocado en el problema que ha sucedido, cuando debería haber un grupo de ayudas que lo agarre, lo saque en el nombre de Jesús de ese lugar, y comande uno la batalla espiritual, y los demás lo respalden diciendo, amén, así es, en el nombre de Jesús te vas. Pero como no hay orden en la casa de Dios, lo que hay es un desorden. Hay debilidad en las áreas, pero Josafat fortificó las ciudades. Josafat se levantó en el nombre del Señor con un espíritu guerrero. Y esto nos enseña a nosotros que somos reyes y sacerdotes, hermanos. Todos nosotros somos reyes y sacerdotes, los que hemos creído en Cristo. Lo dice Apocalipsis 1:6, por si acaso alguno quiere saberlo. Y Apocalipsis 5, verso 6 también creo que lo dice, o verso 9. Entonces debemos de aprender a pelear nuestras batallas espirituales, hermanos. Dicho sea de paso, quiero decirle que todo aquel que es cristiano en algún momento de su vida va a tener que confrontar batallas espirituales. Y ahí no va a haber tiempo para salir a buscar a nadie. Ahí es usted que tiene que confrontarse. Ahí es usted que tiene que pelear. Ahí es usted que tiene que echar mano de las herramientas con las que usted ha sido equipado. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. No dicen que serán a los pastores, ni a los profetas, ni a nada. No, a los que han creído en Cristo. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? En mi nombre echarán fuera los demonios. Así que, hermanos, si algún momento usted se está encontrando con una batalla espiritual, donde usted está sintiendo el ataque de espíritu, tome la autoridad en el nombre de Jesús. Átelos y luego échelos en el nombre de Cristo Jesús. A pesar de que era nieto de Maaca, la que oprime, la que castra, la que se roba la autoridad, una reina idólatra y perversa, e hijo de Azuba, cuyo nombre significa deserción, Josafat se mantuvo haciendo lo recto a los ojos de Dios, porque caminó en los caminos de David. Josafat resistió la idolatría. El espíritu del anticristo va a querer llevar a la iglesia a la idolatría. Déjeme decirle que quizás haya gente aquí pensando, pastor, desde que me convertí a Cristo, ya no tengo en mi casa las imágenes que antes tenía. Yo voy a decir amén, lo creo. Pero idolatría no es solamente tener imágenes en su casa. Idolatría es cualquier cosa que colocamos en primer lugar antes que a Dios. Es cualquier cosa que colocamos en el lugar de Dios. Puede ser idolatría un trabajo, un esposo, una esposa, una novia, los hijos, los estudios. Cualquier cosa se puede convertir en idolatría si está primero que Dios.
Debemos de cuidarnos de eso porque ese espíritu está llevando a muchos a caer ante esa potestad tremenda y han caído muchos en la idolatría. Josafat significa Dios ha juzgado. Dios es el que ha establecido autoridad. Dios es el que ha dado la palabra y el decreto. Y nosotros por eso debemos de usar la palabra que Él nos ha dado. Aprendamos un poco ahora de Ezequías. Capítulo 2, libro de Reyes, capítulo 18, versos del 3 al 5. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Yo quiero pedirle que usted me preste toda la atención. Me voy a detener un momentito aquí para decirles algo. Yo no quisiera que tras esta enseñanza ninguno pudiera salir de este lugar y vaya a la casa de su papá o de su mamá a romperle los altares paganos que tienen, porque no es eso lo que Dios nos ha enseñado. Usted le puede quitar a una gente su altar de su casa y rompérselo y destruírselo, pero si no se lo quita primero del corazón, usted va a tener problemas. Entonces la clave es que le digamos a la gente que hay un único y solo Dios, y que le busquemos en las escrituras. Y para ello usted tiene el Salmo 115, que dice que las imágenes nada son, porque tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, oídos tienen y no escuchan, manos tienen y nada pueden hacer por ellos. Si no, pregúntele a la gente que es idólatra, ¿qué han hecho sus ídolos por ellos? Por su bienestar físico, por su bienestar económico, por su bienestar espiritual. ¿Qué han hecho esas entidades? Y usted se va a dar cuenta que la gente que es idólatra tiene divisiones en los hogares, tiene contiendas, tiene pobreza, tiene enfermedades, y los ídolos no le han resuelto nada. Cuando yo llegué a la convicción de que los ídolos no eran nada, fue cuando los puse a prueba con mis padres. Y yo les recé con todo mi corazón para que mi madre se sanara de cáncer y no muriera. Y al poco instante murió. Y hice lo mismo con mi padre. Oré, o mejor dicho, recé todo lo que me habían enseñado, que yo entendía que era válido, y lo puse delante de los ídolos que me habían enseñado. Y nada pudieron hacer por mi papá, que había salido agonizando de la habitación. Y yo dije, estos no tienen ningún poder. Lo entendí cuando leí la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 115. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enseña que un ídolo nada es. Pero los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Porque detrás de cada ídolo, lo que hay es entidades demoníacas que engañan a la humanidad. Por eso ustedes miran que alguna gente dice, porque a mí fulano de tal me hizo tal cosa, me ayudó en tal cosa, en tal necesidad. Es gente que está atrapada por el espíritu de engaño, porque el enemigo tiene un poder limitado para engañar, y ese poder permite que mucha gente a las cuales ellos les ofrecen dádivas, promesas que son hechas ante ellos, se las cumplan para engañarlos, mantenerlos confundidos y atrapados en ese mundo espiritual de tinieblas, y no escapen de ese mundo y queden atrapados para perdición. Hay una guerra, hay una contienda espiritual en los aires entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y el propósito de ambos reinos es el destino eterno de nuestras almas. Mientras las tinieblas no quieren que escapemos y que nuestra alma se pierda y vaya al Seol, al infierno, el reino de la luz está confrontando una batalla para librarnos de que vayamos al infierno y vayamos a la gloria prometida por el Señor. Así que hay un enfrentamiento espiritual en las tinieblas. Así que nada de salir a romperle los ídolos a los familiares, por favor. Ahora, si son suyos y están en su casa, vaya y en el nombre de Jesús destrúyalo, porque si lo hacen en su propia fuerza, les quiero decir, no se destruyen. Y se lo digo yo por experiencia que tenía en mi casa un morenito de este tamaño, personaje por el cual me pusieron mi nombre, Martín de Porres, de este tamaño, de yeso. Y el día que yo me enteré de esa verdad, lo agarré
Y lo tiré y brincó, pam, 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 como si fuera pelota de basquetbol. Y no se rompió. Y yo, ¿qué es esto? Lo cogí, lo metí en una funda negra y ¡fum! Al zafacón, a la basura, cuando pasó el camión de la basura. Y lo desaparecí de mi casa. Y en otra oportunidad fuimos a Mao con una familia que todo el mundo se había casado con el vestido que la tatarabuela le había dejado a todo el mundo, el vestido de novia, y había pasado por varias generaciones, y toda la que se ponía ese vestido moría joven. Y fuimos por causa de una muchacha joven que iba a dejar a sus hijos en la orfandad porque le habían descubierto un cáncer en el estómago que se la estaba comiendo viva. Y fuimos por ella, a orar por ella, y cuando investigamos dijimos, pero aquí hay algo, explíquenos, ¿por qué se mueren todas las mujeres jóvenes? ¿Qué hicieron en común? ¿Qué pasó aquí? Y la historia fue, lo que pasa es que este vestido nos lo pusimos todos, y me enseñaron el vestido, un vestido de novia. Yo, y ese es el derecho legal que tiene el enemigo. Ahora mismo lo quemamos. Lo rociamos con gasolina, lo pusimos ahí, le prendimos fósforo, ¡fuf! Y se apagó el fósforo y el vestido quedó intacto. Le echamos más gasolina, cogimos otro fósforo, se lo tiramos, el gran fuego, se apagó el fuego y el vestido intacto. Dije yo, no, aquí hay algo más. Póngalo otra vez en el nombre de Jesús. ¡Fua! No quedó nada. Quedó deshecho completamente. Les digo eso, hermano, porque si el ídolo es suyo, entonces sí, destrúyalo. Pero si es ajeno, trate primero de traerle la buena nueva, que le alumbren el entendimiento a la gente, para que con convicción lo saquen de su corazón primero y luego lo saquen de su casa. Amén. Sigo leyendo. Dice, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. ¿Cuántos se recuerdan que cuando la serpiente estaba mordiendo en el desierto al pueblo de Israel y los estaba matando con esa mordida? El Señor proveyó una serpiente de bronce a Moisés, le dijo, levántala en alto para que todo el que la mira sea sano de su mordida. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Quiere decir que Dios en momentos determinados puede utilizar un medio para salvar a su pueblo, pero el pueblo convirtió a esa serpiente en un objeto de idolatría. Comenzaron a ponerlo, ese es el Dios que nos sanó en el desierto a nuestros padres. Ese es el Dios. Y comenzaron a idolatrar la serpiente de bronce. Dicho sea de paso, el nombre de esa serpiente de bronce es Nehushtan. Y dice que Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel, y no hubo nadie como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Entonces, nosotros debemos aprender algo de Ezequías. ¿Qué vamos a aprender? En primer lugar, que debemos de hacerlo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Y debemos de derribar cualquier lugar alto, cualquier pilar sagrado que nosotros mismos hayamos levantado o que nuestros padres nos levantaron a nosotros. En el caso mío, como yo acabo de testificar ya, mi nombre, José Martín de Porres, fui dedicado a una deidad de pobreza, ¿sí? Y por eso, en mis primeros años de matrimonio, era una gran escasez tan tremenda, que la salud se me estaba escapando de la mano y estaba a punto de morirme. Cuando mi esposa me llevó con mi pastor, y mi hermano pastor y hoy en día apóstol, Fernando Ortiz, se queda mirándome y me hace una sola pregunta. Me pregunta por mi nombre. Yo me quedo admirado de que él me pregunte por mi nombre porque él me conocía. Pero él quería que yo declarara, confesara, sacara por mi boca. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando yo le dije mi nombre, solamente dijo dos palabras. Dijo, espíritu de muerte y espíritu de enfermedad, les ordeno que los suelten. Y solamente dijo él eso, sin tocarme un dedo. Yo me recuerdo que me fui así, en cámara lenta, ¿verdad? Y ahí caí en el suelo como que alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera puesto así en el suelo. Y recuerdo que yo estaba en el suelo, quería pararme, pero no me podía parar.
Y lo recuerdo que él estaba delante de mí y reprendía y decía, se van fuera, los desautorizo en el nombre de Jesús y les ordeno que no tengan parte ni suerte con él. Los suelta en el nombre de Jesús. Hasta ese momento yo había trabajado 6 meses en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y no me pagaron un solo salario de esos 6 meses cuando vino mi cancelación. En segundo lugar, llevaba 6 meses en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y había trabajado 6 meses en esa institución y no me habían dado un solo cheque. O sea que tenía 1 año trabajando sin percibir un solo centavo. Y encima de eso enfermo. Y cuando sucedió eso, me llamó una cuñada que nunca había llamado ni se había interesado por nosotros. Y nos dijo, sabemos que ustedes están en un problema en el Seguro Social, tengo un amigo, vayan a hablar con él, que él le va a resolver ese problema. Fui al día siguiente, eso ocurrió unos días después, creo que fue al día siguiente de haber orado por mí. Y yo fui al Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Y el médico que me recibió me saludó, me dijo, espérenme un segundo aquí. Y al rato apareció con mis 6 cheques que me debían. Dije, tenga doctor, ya no le debemos nada. Eso solamente el Señor lo puede hacer. También hizo pedazos la imagen de la serpiente de bronce que habían hecho en el desierto. Hermano, Dios ha levantado gente, déjeme decirle, instrumento para bendecir al cuerpo de Cristo. Pero corremos el riesgo de que el espíritu del anticristo nos invada y nos volvamos arrogantes y digamos, porque es a mí que Dios me usa, yo soy el siervo de Dios. Cuando yo oro, todo el mundo, como me dijo alguien un día, que lo estaba invitando para que viniera a hacer un concierto por recaudación de fondos del templo que estábamos haciendo. Y entonces lo invito y me dice, sí, claro, tú puedes contar conmigo, lo único que tienen que darme el 30% de las entradas y pagarme el boleto y pagarme un hotel y pagarme no sé qué. Y comenzó él a poner su tarifa. Porque cuando yo te cuento que cuando yo hago el llamado todo el mundo se convierte. Y cuando yo oro ocurren milagros y sanidades. Yo le dije, encantado de haber hablado con usted, mucho gusto. Infatuado, hinchado por lo que Dios había hecho a través de él, hermano. ¿Quiénes somos nosotros sino que siervos inútiles, a los cuales Dios les ha placido en el corazón poder darnos dones para el beneficio de la iglesia de Jesucristo? Hermanos, tengamos mucho cuidado que podamos infatuarnos. El espíritu del anticristo es de arrogancia, es de creernos superior a los demás, creernos superior a los demás por lo que tenemos. Y lo que tenemos es por pura gracia de Dios. Cuando se vio amenazado por el ejército asirio, entonces subió a la casa de Jehová. Aleluya. A pedir ayuda. Cuando ese espíritu está atacando a la iglesia, Dios quiere que nosotros subamos a su casa, vengamos a su casa a pedir ayuda. Y vengamos delante de Él y clamemos delante de Él y gimamos delante de Él y le pidamos a Él. Aleluya. Y Dios envió un ángel que mató 185,000 soldados asirios. ¿Qué le parece? ¿Valdrá la pena entonces poner nuestra confianza en el Dios que hemos creído? Claro que sí. El nombre Ezequías significa Jehová es fuerza. Hermanos, la fortaleza viene de Dios. Es Dios el que nos fortalece, es Dios el que nos capacita, es Dios el que nos habilita para que nosotros podamos confrontar toda obra de las tinieblas. Dice la Biblia, ni aun las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Es Dios que te dio la autoridad para utilizarla. Pero su nombre debe de ser glorificado. Nunca te creas que porque fuiste utilizado para traer a alguien al evangelio, o para sanar a alguien que estaba enfermo, o para liberar a alguien que estaba cautivo, nunca te creas que eres mejor que nadie, ni que eres más importante que nadie. Yo quiero decirle que los dones son irrevocables y Dios se los da a quien Él quiere. Así que Dios puede darle a la iglesia dones cuales ustedes ni se imaginan, dones de sanidad, de hacer milagros, dones de fe, don de profecía, don de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría. Dios puede darle a usted el don que a Él le plazca, ¿sí? Y no necesariamente porque usted y yo seamos espirituales nos lo da, porque la iglesia de Corinto era una iglesia carnal y estaba abundada en dones espirituales. Pero su carnalidad los hacía creerse superiores a los demás. Y por eso Pablo tuvo que escribirle 2 cartas a la iglesia de Corinto. Y en la primera carta le reclama, le dice, ustedes que dicen ser espirituales, tienen ahí dentro de ustedes a uno que ha tomado a la esposa de su padre por mujer.
Y a ese lo metió Pablo en una disciplina. Y ustedes miran en la segunda carta a los Corintios, ese hombre por gracia y misericordia de Dios fue restaurado. Porque el espíritu que Dios ha puesto en sus ministros, hermanos, no es para destruir, es para edificar. Amén. Por eso cuando vienen los procesos disciplinarios en la vida de cualquier creyente, debemos de aprender a aceptarlos y aprender nosotros a presentarnos con más fe delante de Dios para que Dios nos siga procesando, nos cambie y nos transforme. Amén. Aprendamos un poco de Jotam. El nombre Jotam significa Jehová es perfecto. Y el libro Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 6 dice: y Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. La clave que Dios está esperando para su iglesia en este tiempo es que ordenemos nuestros caminos. La Biblia nos muestra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 48, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. De manera que Dios nos habla aquí de perfección. La perfección no es otra cosa que madurez. El propósito por el cual Dios nos dejó 5 ministerios era para que la iglesia aprendiera a crecer, ya dejara de ser niña espiritual, niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, y alcancemos madurez, crezcamos, ¿sí? El Señor viene por una iglesia madura, una iglesia que ha dejado al lado la niñería, hermano. Ya no somos niños, hermano, ya no somos niños para estarnos con pleito, con celo, con divisiones, con contienda. Ya no somos niños. Los maduros podemos discernir cuando el enemigo quiere robarnos una conversación, cuando el enemigo nos quiere robar palabras, cuando el enemigo se quiere meter entre nosotros, y tenemos que discernirlo y reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, a través de los 5 ministerios vamos a ser perfeccionados. Dice la Biblia que los ministerios fueron dejados para que lleguemos a ser perfectos, hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo, a la medida de un varón perfecto. ¿Sí? Efesios 4:13. De manera que nosotros debemos aprender con mansedumbre de los ministerios, recibir las enseñanzas que nos dejan los ministerios para nosotros vivir conforme a lo establecido en la palabra de Dios y poder ser agradable delante de Dios. ¿Cuántos quieren ser agradables delante de Dios? Para poder vivir en perfección, para poder ser maduros, necesitamos tener un encuentro personal cada día con el Señor Jesucristo. Necesitamos estar sometidos a los ministerios y obedecer la voz de los ministerios. Amén. La Biblia nos enseña en el libro de Santiago 3:2. Es cierto que todos cometemos muchos errores. ¿Cuántos cometen errores aquí? Todos nosotros cometemos muchos errores, no uno, no, muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Entonces, si usted quiere ser perfecto, tiene que aprender a dominar ese miembrecito que está entre paladar y paladar, la lengua. Hay que sujetar la lengua. Olvídate que tú, mira, yo no sé, hay gente que tiene lengua viperina, hermano. Hay gente que tiene lengua, mire, hay gente que les encanta dar pela de lengua. Mire, hermano, dejemos eso. Eso de que le está dándole pela de lengua a la gente, eso no resulta. Porque la justicia del hombre no opera la justicia divina. Entonces dejemos eso de estar dándole pela de lengua a la gente. ¿Sí? Dejémonos esa lengua viperina que habla cosas infatuadas, que habla cosas dañadas para agredir y para dañar a las personas. No hagamos eso nunca. Cuidemos nuestra lengua. Nos pusieron 2 oídos para escuchar. Es más sabiduría escuchar que hablar. El que mucho habla, mucho yerra, mucho se equivoca, comete muchos errores. Amén. La Biblia también nos enseña que el amor nos lleva a la perfección. La Biblia dice en la primera carta de Juan que hemos sido perfeccionados en el amor. El amor nos perfecciona a nosotros. El perfecto amor echa fuera temor, sí, porque el temor encierra en sí castigo. Pero la Biblia dice, ya hemos sido perfeccionados en el amor. Sí, ya hemos sido revestidos del amor de Cristo. ¿Cuántos han sido revestidos del amor de Cristo? Entonces tenemos la capacidad para ser perfectos. Tenemos la capacidad para vivir una vida agradable delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Aprendamos un poco de Joás. Segundo libro de Reyes,
capítulo 12, versículo 2. Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Hermanos, ¿por qué es que el espíritu del anticristo no quiere que escuchemos a nuestros pastores? Porque el espíritu del anticristo no quiere que escuches el consejo sabio que pueden darte tus autoridades. El espíritu del anticristo te quiere enviar con otra persona que no es la que vela por tu alma para que te aconseje. Y muchas veces esos consejos no son correctos. Cuidado, hermano, con estar buscando consejos en Egipto, dice la Biblia. Porque el pueblo de Israel se fue a buscar consejos en Egipto. Y Dios se desagradó, dijo, me tienen a mí por consejero y me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, para buscar y hacer cisternas rotas que no tienen agua. Hermano, cuidémonos mucho en este tiempo. La clave de este varón fue que él estuvo siempre haciendo lo recto mientras estuvo bajo la autoridad de este sacerdote Joiada. ¿Sí? El nombre Joás significa Jehová sostiene, y Joiada significa conocido de Jehová. Hay que buscar gente que conozca a Dios, gente que tenga intimidad con Dios para que le pueda dar un buen consejo a uno. No cualquiera te puede dar un buen consejo. Así que no podemos conducirnos rectamente tomados de la mano de Dios. Digo, nosotros sí podemos hacerlo, conducirnos rectamente tomados de la mano de Dios y conociendo a Dios. Hay un canto que a mí me gusta mucho, ya no lo cantamos nosotros, pero dice, tomados de la mano con Él yo voy, tomados de la mano con Él yo voy, tomados de las manos con Él yo voy, a donde Él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mis cargas en la suya, mis manos pongo en la suya y voy con Él. Tengo tanto tiempo que no lo canto, ¿sí? Pero la clave es poner las manos con la suya, agarrarse de la mano del Señor para ser guiados por el Señor, para ser llevados donde Él nos quiera llevar. ¿Y qué tal que el Señor nos quiera llevar a nosotros por el valle de sombra y de muerte? Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Cuando vamos agarrados de la mano de Dios, no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie. A donde Él nos lleve es el mejor lugar. Si te llevó al lugar de la necesidad, ahí vas a experimentar al Dios que suple toda necesidad. Si te llevó al lugar del dolor, ahí vas a experimentar al Dios que va a estar contigo en medio del dolor y que calmará los dolores que vienen sobre tu vida. Amén. Así que tómate de la mano, aférrate de la mano del Señor y no la sueltes. Joás mató a Atalía. El nombre Atalía significa opresión y angustia. El espíritu del anticristo está oprimiendo al pueblo de Dios, porque cuando el anticristo se manifieste, va a oprimir las naciones. Las va a gobernar con tiranía, con vara de hierro. Va a imponer sus leyes, va a imponer sus criterios, y la humanidad tendrá que aceptarlos. El espíritu del anticristo provoca angustia. Hermanos amados, yo vengo a decirle que tenemos que ser como este hombre Joás. Tenemos nosotros que agarrarnos de la mano del Señor para derrotar el espíritu de la angustia, el espíritu de la opresión que está oprimiendo a mucho pueblo en este tiempo. De esa manera libró al pueblo de la idolatría, a los que los había conducido a Atalía. Además ayudó a reconstruir el templo, la casa del Señor. Cuando uno está tomado de la mano del Señor, el Señor te lleva al lugar indicado y te dice lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Amén. Y te ayuda a ser un colaborador de su obra. Aprendamos algo de Josías.
Su nombre significa Jehová sana, Jehová sostiene. Si ustedes notan, todos estos príncipes tienen nombres muy similares porque significa Jehová sostiene, Jehová sustenta, Jehová sanador, Jehová médico, Jehová mi ayudador. En otras palabras, todos los nombres de ellos están relacionados con una faceta de Dios en sus vidas. ¿Sí? Y segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos del 1 al 2 en la Nueva Traducción Viviente, dice: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Aunque era hijo de Amón y era nieto de Manasés, quienes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y su madre Jedida, cuyo nombre significa amada, lo supo criar en el temor del Señor. Ojo aquí, para las que están casadas con maridos que no han creído en Cristo todavía. Aunque su padre no era cristiano, aunque su abuelo no era cristiano, estaba sometido a enseñanzas paganas e idolátricas, pero Jedida, su madre, lo llevó al conocimiento de la verdad. Hermanos amados, es importante el rol de la madre, tan importante que la Biblia dice: y la mujer se salvará engendrando hijos. Ustedes saben que el término engendrar en lo físico es solamente dado al hombre. En lo físico el hombre engendra y la mujer concibe. Pero aquí no está hablando de engendramiento físico, está hablando de engendramiento espiritual. Y no está hablando de salvación de la vida eterna, sino que está hablando de la salvación de malas noticias. La mujer se librará de malas noticias. Te agarraron a tu hijo en droga, te lo mataron por andar en malos caminos, te lo apresaron por estar en una banda o en una pandilla. No, te vas a librar de esas malas noticias si lo instruyes en el camino del Señor. Hermanos, aprendamos de la Escritura. El Espíritu del Señor nos está guiando a que tomemos la enseñanza de estos hombres. Y a pesar de que nosotros traemos, muchos de nosotros, un background espiritual negativo de las tinieblas, sin embargo, por gracia y misericordia nos hicieron conocer la luz. Y el propósito es para que la salvación llegue a nuestra casa, para que la luz resplandezca en medio de las tinieblas, para que caminemos en rectitud delante del Dios que nos ha amado y que ha entregado a su Hijo Jesucristo por nosotros. A la edad de 12 años derribó los altares de idolatría y paganismo y reconstruyó el templo, leyó la palabra a todo el pueblo y los hizo participar de la Pascua del Señor. Y esto sí es importante, que llevó la palabra de Dios por todas partes. Debemos, hermanos, de estar bien conscientes que la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, es la palabra de Dios. Cuidado, hermano, porque ciertamente Dios ha designado profetas en medio de su pueblo. Ciertamente yo creo que Dios ha enviado palabra de profecía a su pueblo y puede utilizar a cualquier hermano para hacerlo. Pero la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Con esto quiero decirles no que no creamos en los profetas y en las profecías, sino que cuidémonos. La Biblia dice que nosotros debemos de discernir lo que dicen los profetas. Juzga lo que dicen los profetas. Juzga la profecía. No juzgues el vaso lo va a juzgar Dios. Pero juzga lo que ha dicho. Y cuando tú escuchas una palabra profética, tú tienes que juzgar esa profecía. Porque no siempre la profecía viene de parte de Dios. Porque hay vasos de Dios estorbados en la casa que pueden traer profecías que no vienen de parte de Dios. Amén. Muy bien. Entonces debemos nosotros hacer esto, llevar la palabra de Dios. Y Él dice que hizo el pueblo participar de la Pascua del Señor. La Pascua del Señor no es otra cosa que la conmemoración en esos entonces de que Dios había librado con mano poderosa a sus antepasados que habían salido de la esclavitud, de la que tuvieron 430 años
Dios los sacó con mano poderosa después que participaron de la Pascua. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versos 1 y 3. Dice: Usías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar Judá durante el año 27 del reinado de Jeroboam II en Israel. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Aprendamos algo de este último príncipe de Usías. Su nombre significa fuerza de Jehová. Y su reinado fue uno de los más prósperos en Judá. Eso se debió a su estrecha comunión con Dios. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Necesitamos establecer una comunión íntima con Dios a través de su palabra. Si nosotros nos llevamos de la palabra, entonces seremos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace será prosperado. Amén. El tiempo en el que reinó hubo un gran mover profético, tanto de Isaías como de Oseas. Por eso ustedes miran que en los capítulos 1 de Isaías y del libro de Oseas, ellos dicen: fulano, hijo de tal, quien profetizó en los tiempos de Usías. ¿Sí? Y la iglesia que confrontará al asirio es poderosa en la revelación de la palabra profética. Es importante la revelación de la palabra de Dios. Hay gente que tiene el logo de la palabra de Dios, conoce lo que está escrito, pero no conoce la revelación de la palabra de Dios. Y Dios quiere revelar su palabra por su Espíritu. Es su Espíritu Santo quien da la capacidad para poder interpretar lo que la palabra de Dios nos enseña. De lo contrario, la Biblia será para ti un libro histórico, o será para ti un libro poético, o un libro más que tú podrás hojear y que con el cual te vas a poder. Para mucha gente la Biblia solo es un somnífero, porque solamente hacen abrirla y los que sufren de insomnio, miren, a ver, prueben esa pastilla, agarren la Biblia por la noche y comiencen a leerla. Quizás se duermen. Para muchos la Biblia es un instrumento para darle un bibliazo al muchacho que se está portando mal. Y hacen mal uso de la Escritura. Porque la Biblia no es para darle bibliazo a la gente. Mire usted, ¡pum!, un desobediente. Haga lo que la Biblia dice, porque hay gente que no creen en Dios. ¿Saben por qué? Porque lo maltrataron con una Biblia. Sus padres, que decían ser cristianos, que decían amar a Dios, los maltrataban utilizando la palabra de Dios. Cuidado con eso, porque eso puede marcar el corazón de una vida para perdición, y eso te lo van a contar. Así que nunca uses la Biblia para darle un bibliazo a nadie, a menos que sea un ladrón que te quiera asaltar y te pueda defender con él y darle su tablazo. Ahí te va a servir como una espada para defenderte del enemigo. Concluyamos el tema. Como iglesia debemos prepararnos para confrontar al espíritu del anticristo que ha hollado muchas congregaciones. Preparémonos, hermanos, conozcamos lo que hemos estado mirando en estos días. Traigámoslo a la memoria, meditemos lo que usted ha escrito ahí, lléveselo a su casa, revíselo, busque cada cita bíblica, estudie la vida de estos hombres, ¿sí? Y saque el espíritu de la enseñanza para que vea cómo va a confrontar al enemigo. Solo en comunión íntima con Dios tendremos la unción necesaria, como la tuvieron esos 7 pastores y 8 príncipes que eran diestros con la espada. Y finalmente, quiero dejar esto en su corazón: el espíritu asirio es legalismo, fiereza, paganismo, idolatría, enemistad, pleitos, celos, desorden, insujeción, opresión, angustia, deserción, homosexualidad, lesbianismo y fornicación. Todo eso es parte de lo que hemos visto en resumen de los hombres que hemos estudiado. Eso es el espíritu del asirio, el cual debemos aplastar en el nombre poderoso de Jesús. Póngase de pie, por favor. Permítame orar por usted en este día en el nombre de Jesús. Aleluya.
Venimos a oír la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Es para vivirla, es para ponerla por obra. Y en el nombre de Jesús, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias porque nos has habilitado por tu gracia y misericordia, y nos has puesto la espada del Espíritu, que es tu palabra, para que nos defendamos del espíritu del asirio, que ha querido hollar nuestra congregación. Hoy tomamos la autoridad en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, y venimos para destruir toda maquinación del espíritu del asirio en este lugar. Todo espíritu de rebeldía, de insujeción, de soberbia, todo espíritu de celos, de división, de contienda, todo espíritu de desorden, todo espíritu de fornicación, de inmoralidad sexual, todo espíritu de idolatría, todo espíritu de paganismo, todo espíritu de legalismo, con el cual se quiere obligar a la gente a ser como ellos. En el nombre de Jesús, hoy lo echamos fuera de nosotros. Hoy reprendemos toda esa malicia del enemigo en medio nuestro. Hoy venimos por la espada del Espíritu, en el nombre de Jesús, atravesando al asirio, en el nombre de Jesús, sacando de nuestro lugar, en el nombre poderoso de Jesús, echando fuera por la autoridad de la palabra, en el nombre de Jesús, todo espíritu de división, de contienda, de pleito, de celo, de amargura, todo espíritu de idolatría, de paganismo, de insujeción, de deserción, de angustia, de opresión, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de inmoralidad sexual, homosexualismo, lesbianismo, en el nombre de Jesús, de fornicación, de adulterio, fuera en el nombre de Jesús, por la autoridad de su palabra. Señor, tomamos la palabra, que es la espada del Espíritu, para eliminar al asirio, en el nombre de Jesús.